Bueno, me dijeron que me presentara. Buenas noches. Y con esto como introducción diría que estamos bien. Estoy hablando de la Biblia, entonces no estoy hablando de Dios, entonces no estoy hablando de teología. O no estoy hablando de eso como una ciencia que no debería tratar con la Biblia. Lo que digo viene del trabajo que hice antes, para las ediciones de San Paolo, para las cuales traduje 19 libros del Antiguo Testamento, de los cuales han publicado 17, traducidos del hebreo, y digamos 17 porque los dos últimos eran del 2010, y en el mientras tanto comencé a contar las cosas que estoy contando, y por eso, ya no las publicaron porque obviamente deberían haberlas vuelto a publicar con mi nombre. Así que hace 3 días salió el último libro publicado por Mondadori, que es El Falso Testamento. Cuando uno entra en los méritos de, digamos, las traducciones, entonces surgen esos problemas, de los que no hay salida, pero en el sentido de que uno no sale aunque lleve décadas discutiendo. Entonces, estamos hablando de una religión que tiene características un tanto particulares. La primera es que se basa, tiene sus raíces en un texto, el Antiguo Testamento, del que básicamente no sabemos nada, es decir, no sabemos cuándo fue escrito, no sabemos quién lo escribió, no sabemos cómo se escribió originalmente, no sabemos cómo se leyó originalmente. Es decir, no hay una sola línea del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo, de la que podamos decir. Sabemos con certeza de que esta línea fue escrita por aquel. No hay una sola, incluso los libros que están, por así decirlo, registrados a nombre de Isaías, en lugar de, la tradición los atribuye a. Pero el hecho de que Isaías lo escribió no está en ninguna parte, tanto es así que si se leen las cosas, que los mismos profesores de las comisiones bíblicas pontificias o profesores de la Pontificia Universidad Pontificia Lateranense, por ejemplo, cito a Isaías porque obviamente es el profeta más importante, ese en el que teóricamente hasta habría profecías sobre Jesucristo. Prueba a preguntar a los judíos cuáles son esas profecías allí, y escucharás historias completamente diferentes. Y los judíos tienen razón, por supuesto. En este caso los judíos tienen razón, no hay ninguna. Isaías, los primeros 39 capítulos, escriben por estos maestros como el profesor Pena, se los atribuimos a Isaías, porque no tenemos razones serias para negarlo, no porque sepamos que él los escribió, porque no tenemos razones serias para negarlo. Sabemos que los capítulos 40 al 55 no fueron escritos por Isaías, sino por alguien a quien llamamos convencionalmente el deutero Isaías, es decir, el segundo Isaías, y lo llamamos así porque no sabemos quién es, solo que éste escribió 2 siglos después del primero. Los últimos capítulos fueron escritos por alguien a quien llamamos el trito Isaías. Ese es el tercer Isaías, y lo llamamos así porque no sabemos quién es y escribió unas décadas después del segundo. Entonces, en el mejor de los casos, el libro de Isaías fue escrito por 3 personas que escribieron durante un lapso de 250 años. Sería como decir que en la Divina Comedia le atribuimos el infierno a Dante porque no tenemos razones serias para negarlo. El Purgatorio lo escribió el deuter Dante, que escribió 2 siglos después de Dante. El Paraíso lo escribió el trito Dante, que él escribió unas décadas después. Y luego, si al final decimos pues que la Divina Comedia la escribió Dante, todos nos reiremos. Aquí está esto. Si entonces tomamos el libro de Isaías del que, digamos, derivan las Biblias que tenemos en casa, y lo comparamos con el libro de Isaías, que se encuentra en los textos de Qumran, que es más antigua que esta, hay al menos 300 variantes. Entonces, aunque quisiéramos decir que él escribió el libro de Isaías, deberíamos preguntarnos cuál de los dos escribió, porque si hay 300 variantes, o escribió uno o escribió el otro. Así que la Biblia es algo así. Lo que escriben eruditos bíblicos israelíes, como el profesor Rofe, por ejemplo, es que la única certeza que tenemos con respecto a los textos del Antiguo Testamento es que la Biblia que tenemos hoy
no es la misma que la escrita originalmente, porque cada vez que la escribieron, la copiaron, o lo escribió bajo dictado, lo cambiaron, así que la única certeza que tenemos es que no es el escrito originalmente, ¿vale? Entonces, esto representa en cierta medida la base, que es la raíz de las verdades absolutas que se nos presentan. También decía que no sabemos cómo se leía porque desde el Antiguo Testamento, como todas las lenguas semíticas, se escribe sin vocales porque no existen letras, vocales. Hay sonidos que sin embargo nunca se escribieron hasta en un cierto punto, entre el siglo VI y IX después de Cristo, algunos, en este caso los masoretas, diferentes escuelas, muchas escuelas también en contraste entre sí. Entonces, digamos, la escuela de los masoretas de Tiberíades, pusieron puntos y rayas para indicar cómo se debía leer, pero hasta ese momento todos podían leerlo un poco como quisieran. Hay una parte de la exégesis judía que todavía quita esas indicaciones vocales y las pone en otras, y en algunos casos cambiando sustancialmente el significado de los términos. Así que este es el libro del que se obtienen certezas, pero les daré un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice TVL. Se escribe de derecha a izquierda TVL. El idioma hebreo se compone esencialmente de 500 raíces, de 3 consonantes cada una. Juntando todos los diversos sonidos de las vocales, se construye todo el idioma. Si ponemos una E hebrea, estos son ejemplos bíblicos, leemos tele y significa tierra, universo, mundo. Si ponemos otra E, es decir, agregamos un punto aquí siempre se lee tevel, pero significa relaciones sexuales entre una mujer y un animal. Si quitamos estos dos puntos, es la tierra, el mundo. Si ponemos estos dos puntos, es la relación sexual de una mujer con un animal, o de un suegro con una nuera. Entonces, hasta ese momento, mientras TVL está suspendido, adquiere significado cuando le agregamos sonidos de vocales. Entonces, digamos que el Antiguo Testamento es muy sucinto, obviamente, muy sucintamente, un texto hecho así, como todos los textos semíticos, es decir, no es que este sea especial, al contrario, el problema es que lo hicieron especial, pero no es como todos los demás, exactamente como todos los demás. El caso es que afortunadamente, en las otras, no se han construido religiones, pero lamentablemente esta de aquí ha sido utilizada por la teología. Entonces la base es este texto, un texto del cual no sabemos quién lo escribió, cuándo lo escribió, cómo fue escrito, cómo fue leído, después de lo cual quienes nos lo presentan, es decir, digamos, los que construyeron la religión, que siguen siendo sus poseedores y son los que la predican, son los que la difunden. Quiero ser bueno, pero bueno. En el 95% de los casos no conocen el idioma en que está escrito este libro. Y me refiero a papas, cardenales, obispos, teólogos, sacerdotes, catequistas. Todos predican lo que estaría escrito en este libro que está hecho, como les dije, pero no saben el idioma en que fue escrito. Y como la cosa que viene, una de las tantas acusaciones que se hacen contra mí es, pero, ¿sabías que cada vez que se hace una traducción, en realidad se comete una traición? Es decir, traducir es un poco traicionar porque quien traduce pone su propio esfuerzo en ello. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Pero esto no debe ir dirigido solo a mí, debe ir dirigido a todos los que han traducido. Así que quien predica este libro aquí, nos predica este libro sobre la base de traducciones. Es decir, sobre la base de traiciones, sobre las que no puede ejercer ningún control porque no conoce el idioma en que fue escrito, sin embargo predica la verdad absoluta para nosotros. Y este es otro hecho, es cierto, dicen que también hay una Biblia escrita en griego, la Biblia de los años 70, y los curas seguro que saben griego. ¿Sabes lo que piensan los judíos de la Biblia escrita en griego? Lo dijo el gran rabino de la comunidad judía de Turín.
cuando nos reunimos el 6 de marzo, en Milán, en la reunión que tuve con los teólogos. Dijo que los judíos consideran que la Biblia es una desgracia para la humanidad. Y la Biblia escrita en griego es en lo que se basa el cristianismo ortodoxo. Por lo que el cristianismo ortodoxo se basa en una versión de la Biblia que los judíos consideran una desgracia para la humanidad. Es decir, no estamos entrando en los méritos de las traducciones. Solo estamos haciendo una imagen general. Así que los que nos predican sobre la base de traducciones. Y las traducciones a lo largo de los siglos han cambiado continuamente. Están cambiando y cambiarán porque hay términos que verán desaparecer de la Biblia. El término eternidad desaparecerá, ahora lo vemos, porque no existe. El concepto omnipotente desaparecerá porque no existe. Desaparecerá el concepto de pecado original. El concepto de creación de la nada desaparecerá porque no existe. Desaparecerán. Pero eso no es todo. Hay 1.200 millones, 1.300 millones de cristianos en el mundo. Quiero ser bueno con estos 1.400 millones que creen ciegamente en lo que está escrito en este libro, que nos lo predican aquellos que nunca la han leído. Así que si en vez de hablar del cristianismo, que es una de las religiones más importantes del mundo, fuéramos a hablar de una secta de 200 personas cuyo gurú, el maestro, tiene en la mano un libro de este tipo, hecho como les dije antes, lo traduce o lo hace traducir, con todas esas incertidumbres que existen, entonces tiene 7 u 8 predicadores, que predican en base a esas traducciones pero no saben el idioma en que fue escrito, y tiene 180 fieles que creen ciegamente en lo que dice o en lo que estaría escrito en este libro que nunca han leído. ¿Qué diríamos de esta secta? Tratemos de pensarlo. ¿Qué diríamos de esta secta? ¿Cuándo van a cerrarla? Este es el cristianismo. No hay nada que podamos hacer. Y el problema es que hay 1.400 millones de personas. Y no estamos hablando de traducción, estamos hablando de cuál es la situación normal, es decir, tal como es. El cristianismo es esto. Hay una persona en la sala hoy que ha traído la primera página de una revista, Il mio Papa, una revista enteramente dedicada al Papa. En la portada en la parte superior izquierda dice: estas son las 5 vírgenes que Francisco reza regularmente. 5 vírgenes. ¿Alguna vez has escuchado? Soy devoto de Nuestra Señora de Lourdes, y otro dice que soy devoto de Nuestra Señora de Medjugorje. Aquí en la revista del Papa está escrito que reza 5 de ellas. Eso no es idolatría, es un término técnico y no es ofensivo. ¿Cómo se reza a las 5 vírgenes? Y luego nos tomamos la libertad de hablar de paganismo, y esta es una de esas cosas que se usa mucho para explicar la diferencia entre el pueblo inteligente monoteísta, que por lo tanto originalmente habría sido el pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Dios, y luego el pueblo de Dios se convirtió en su conjunto al cristianismo. Luego están las personas que han conocido, comprendido y aceptado al único Dios verdadero, y luego están todos los demás pobres. Hay más de 250 religiones en el mundo, y a todos los que nacen se les dice que tuvieron la suerte de nacer en la correcta, ¿vale? Porque todos tienen derecho a decirlo porque no existe una religión correcta, cada quien tiene la suya. Entonces, quien tiene fe, debe vivirla en el sentido de que si la fe te ayuda a vivir bien, vívela. No sabemos cómo son las cosas de todos modos. Entonces, si creer en eso te hace sentir bien, créelo. No hagas preguntas, es decir, decide creer. Punto, y nadie debería tener nada que decir al respecto. Todo el mundo es libre de creer lo que quiera, absolutamente todo el mundo debe ser libre de creer lo que quiera. El problema surge cuando quiere documentar que aquello en lo que cree está fundado, absolutamente fundado, y en nuestro caso el fundamento es este libro del que nada sabemos.
predicado por los que no saben la lengua en que fue escrito, creído cierto por aquellos que nunca lo han leído. Esto es el cristianismo. Entonces nos dicen que tenemos precisamente esto. Nos lo dicen con palabras grandes porque los sabios siempre necesitan usar palabras. Porque las palabras que decimos son tan difíciles porque si usan palabras difíciles, el que escucha dice, claro que es el que sabe. En realidad, quien sabe, tiene la obligación de usar palabras sencillas, porque de lo contrario quiere decir que está ocultando lo que no sabe. De eso no tengo ninguna duda. Así que cuando hablamos de estas religiones, entonces lo veo, empiezan con todo el análisis de estos pobres pueblos, que partieron del politeísmo, luego pasaron por la monolatría para luego pasar por una evolución posterior que se llama enoteísmo para luego llegar al gran concepto, el fundamental del monoteísmo, que obviamente es privilegio de las grandes religiones importantes. Porque las otras pobres almas, he aquí entonces toda esta historia aquí. Es una historia hermosa, muy hermosa articulada que ha sido elaborada por la teología, así que si la teología acepta lo que está escrito en los textos antiguos que debe desmantelar todo lo que ha creado, entonces para no desmantelar todo lo que ha creado, debe elaborar estos relatos, estas hipótesis, estas doctrinas y por lo tanto esto, como decirlo, sucesión de formas de pensamiento, repito politeísmo, monolatría, enoteísmo, etcétera, etcétera, sin decir que en realidad esa gente allí, es decir, los pueblos antiguos, tuvieron que tratar con muchos individuos y es por eso que se esconden detrás de la monolatría, es decir, politeísmo, monolatría y más. Monolatría significa adorar a uno entre muchos. Enoteísmo significa adorar a uno sin llegar a decir que los demás no existen. Es decir, no me importan. En cambio, monoteísmo es adorar a uno diciendo que solo él existe. ¿Lo entiendes? Estos son algunos de los pasajes que se atribuyen. El problema es que en los textos antiguos no es que no hay politeísmo, no hay monolatría, no hay enoteísmo, no hay teísmo, que es un concepto griego que se ha incluido en los textos antiguos. Sin el pensamiento griego, nuestra religión no existiría, no podría existir. Porque los conceptos metafísicos en la cultura judía, en la lengua judía, no existen. No existen. La Biblia no trata de eso. Entonces se dice que estos aquí, obviamente, aparte del pueblo de Israel, que es el único pueblo inteligente existente en la historia, adoraban deidades que no existen. Es decir, en realidad, adoraban pedazos de piedra y pedazos de madera. Pienso en los fenicios, que conquistaron el Mediterráneo con el comercio y las armas, pero fueron lo suficientemente estúpidos como para hablar con piedras, con troncos, sin darse cuenta. Pienso en los egipcios, pienso en los hititas, pienso en los asirios, pienso en los babilonios, pienso en todos los demás pueblos que no son Israel, que durante milenios han hablado con montones de piedras, con trozos de madera, sin darse cuenta que estos estaban inertes. Pero, ¿puede siquiera elaborar algo como esto? Se puede porque la teología tiene que hacerlo, porque si no, ¿cómo justifica? Y entonces vemos como este discurso aquí es imposible incluso dentro de la Biblia y lo vemos en absoluta tranquilidad. Incluso dicen, bueno, los identificaron con los planetas, entonces pensaron que los planetas eran dioses. Es una pena que se haya publicado un estudio, solo de la Universidad de Berlín, que muestra cómo los babilonios usaban la geometría trapezoidal para calcular la órbita de Júpiter. Ahora crees que adoras un punto en el cielo como Dios, pero calculas su órbita, es decir, calculas la órbita de Dios, para decir, en 2 meses y 3 días estará allí. No se sostiene, pero tampoco se sostiene en la Biblia. Debemos llegar a aceptar la idea de que estos pueblos antiguos estaban tratando con una multiplicidad de individuos y que no eran lo suficientemente estúpidos como para hablar con piedras, sin darse cuenta de que esas piedras no respondían. Dije ante las 5 vírgenes, ¿cuántos millones de figurillas de yeso hay relacionadas con nuestra religión? Si mañana por la mañana nuestra civilización desaparece, en 3000 años alguien vendrá a excavar y encontrará millones de estatuas en yeso, madera, metal, vidrio, cristal,
plástico, lo que quieras, uno en la cruz. Llega en 3000 años, entonces va a ver en los textos que hablan de este aquí en la cruz, y luego hace una investigación y llega a la conclusión que es la misma conclusión que tenemos hoy. Nada cambia, que no hay prueba histórica de eso ahí en la cruz, no del hecho de que estuvo en la cruz, sino del hecho de que existió. No estoy diciendo que no existió, fíjate. Estoy diciendo que no hay pruebas históricas de que existió. Y dentro de 3000 años, ¿qué dirán? Exactamente lo que decimos de los llamados pueblos paganos. Los pobres adoraban las estatuas de yeso porque se engañaban a sí mismos, de que alguien estaba detrás de ellos, habían inventado a alguien. Dirán de los cristianos exactamente lo que ahora dicen los cristianos de los asirios, babilonios, fenicios, hititas, egipcios, sumerios. Dirán exactamente lo mismo. Es decir, si el criterio exegético, si el criterio interpretativo es este, los cristianos deben resignarse a saber que dentro de 3000 años serán juzgados con la misma vara y definidos como idólatras. No hay duda, no hay duda. Se dirá que si tenían una divinidad mayor, a esta divinidad luego en cierto punto también deificaron a su madre, porque ustedes deben saber que la Virgen por los primeros 2 o 3 siglos contó por absolutamente nada, la hicieron luego con el concilio de Éfeso, la hicieron convertirse en la Teotocos, que es la Madre de Dios, pero antes absolutamente nada. En los Evangelios, la Virgen no cuenta para nada, léanlo. Entonces dirán, por eso también deificaron a su madre y luego tuvieron toda una serie de divinidades intermedias, es decir, hombres deificados, el Padre Pío, a quienes se atribuían poderes, es decir, que podían interceder ante la divinidad para obtener gracias para los fieles, particularmente merecedores. Esto es exactamente lo que estamos diciendo sobre la religión babilónica, donde estaban los grandes dioses y luego, como se menciona en la Biblia, estaban los Sedim, es decir, estos personajes intermedios que actuaban como mediadores. No hay diferencia. Si el criterio interpretativo es que dentro de 3000 años, esta cultura nuestra actual será juzgada como una cultura de idólatras. Como se rezan 5 vírgenes. El Papa no reza 5 vírgenes, pero en la revista que lo representa está escrito y por lo tanto, quien encuentre estas cosas, encontrará estos documentos y no tendrá dudas sobre la idolatría del año 2016, no tendrá dudas. Estatuillas de todas las deidades intermedias. Estatuillas de plástico con agua dentro. O sea, ponte en 3000 años e intenta analizar el hoy. Como analizamos lo que pasó hace 3000 años, no hay diferencia ninguna y dirán, de los gobernantes de la época. Estos fueron muy buenos sacerdotes, grandes sacerdotes porque, a través de esto tenían bajo control al pueblo, analizando nuestra situación actual. Resulta exactamente lo mismo. Las jerarquías mantuvieron a la gente bajo control. No hay diferencia. Entonces, cuando aplican estos criterios exegéticos, deben tener cuidado porque piensan que lo hacen resolviendo, y resuelven la situación. Luego pobres esos eran paganos, monólatras, enoteístas, luego, afortunadamente llegaron los israelitas monoteístas. Y a partir de ese momento, entendimos todo. Esos otros eran exactamente como nosotros. Entre nosotros hay quienes adoran la estatuilla de Santa Rita, y ¿por qué uno se lleva a casa la estatuilla del Padre Pío? Porque está convencido, o en todo caso, siente emocionalmente que hablando con la estatuilla, le parece que el Padre Pío está más cerca o no. ¿Es así o no? ¿Por qué si no uno se lleva a casa la estatuilla del Padre Pío? Si decimos que ellos se hicieron ídolos, ¿por qué nosotros no? Estamos llenos de ídolos, entre otras cosas, en total desconocimiento de lo que el Dios hubiera ordenado. Digo hubiera ordenado al Dios que es el Dios Padre, por así decirlo, quien dijo, nunca os haréis imagen de vosotros mismos, y esta orden nunca ha sido revocada, nunca. Entonces la iglesia que produce y vende cuadros está pecando contra su Dios a cada minuto, porque su Dios dijo, nunca harás imágenes, y siempre son las mismas. Las órdenes son siempre las mismas, nunca han cambiado. Pero, ¿por qué la iglesia tuvo que hacer esto? Porque la iglesia tuvo que alejar a la gente del llamado paganismo.
Y dado que en el paganismo, las imágenes y las estatuillas eran normales, la gente las necesitaba. Si no los hubiera dejado hacerlo, nunca, la Iglesia habría logrado conquistar a millones de personas. La gente necesita tocar la materia, y por eso las estatuillas de yeso son tranquilizadoras. Pero las estatuillas de yeso van en contra de las órdenes de Dios. Yo siempre digo Dios entre paréntesis, porque por suerte ese no es Dios, así que estamos todos tranquilos. Pero esto es un hecho, y no tiene nada que ver con las traducciones. Sí, de ahora en adelante pueden hacer imágenes de ustedes mismos, y dijo, si hacen imágenes de ustedes mismos los mato. No tienen que hacerlo, y lo hacemos todo el tiempo. Así que esto es todo.